Muy bien. Sí, ingeniero. Ya, ahí están los actuadores lineales. Como decía, tenemos los de simple efecto y doble efecto. Ahí tenemos los cilindros. Son los componentes de trabajo, dices. O sea, los cilindros son componentes de trabajo de los circuitos hidráulicos. Ya. Ahora, de aquí sí o sí tienen que elaborar sus preguntas. Tenemos actuadores lineales. Ahí dice que los actuadores hidráulicos lineales, al igual que los neumáticos, pueden clasificarse en dos grandes grupos. Tenemos los cilindros de simple efecto y cilindros de doble efecto. Esos son los dos grandes grupos. También dice que el principio de funcionamiento es el mismo en ambos casos. Cuando hablamos de fuerza de avance, ¿no? Ya que al ingresar el fluido a presión en una de las cámaras, el pistón avanza como consecuencia de ese empuje realizando un trabajo en el vástago solidario a él. Les ruego por favor apagar sus micrófonos. Repito otra vez. Tenemos dos grandes grupos de cilindros hidráulicos. Los de simple efecto y los cilindros de doble efecto. Ahora, el principio de funcionamiento dice que para ambos casos es igual. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Ana, ¿me escucha? Sí, sí, Inge. Sí, Inge. He preguntado por Ana. Sí, Inge, se escucha. Muy bien. Entonces ahí vemos los cilindros de simple efecto. De acá también pueden elaborar una otra pregunta. A ver, léemelo, Ana. Los cilindros de simple efecto solo cuentan con una entrada de aceite para producir una carrera de trabajo en un solo sentido. Stop. Eso es lo importante. Solo tienen una entrada, dice. Entonces nosotros lo vamos a llamar a partir de ahora, ¿cómo se llama? A este orificio lo vamos a llamar lumbrera. A este orificio de acá lo vamos a llamar lumbrera de entrada. Lo propio acá hay otro tipo de cilindro que tiene una lumbrera de entrada. Ahora, en esta otra figura vemos hay un resorte. ¿Para qué creen que tiene este resorte, este cilindro? ¿Alguien me podría decir? ¿Para que vuelva a su estado inicial, ingeniero? Sí, señor. ¿Ve? Ingresa por acá, empuja al pistón, sube, 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 sube y se comprime el resorte. Cuando dejamos de introducir aceite a presión, el resorte hace que regrese el pistón, retorne a su posición inicial. O sea, esta es su posición inicial. Aquí tenemos otro tipo de cilindro. Observen, está pintado de color azul o celeste, ya está lleno de aceite lubricante, de aceite hidráulico y lo ha desplazado al pistón. Está fuera el vástago. A este componente lo vamos a llamar vástago. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo va a retornar este vástago a su posición inicial? ¿Cómo retornaría? ¿Cómo tendríamos que hacer para que retorne a su posición inicial? A ver, un voluntario. Disculpe, que con su mismo peso de lo que está cargando, lo que está alzando más o menos. Sí, con una carga externa, ¿no? Una carga externa o una fuerza externa. Podemos aplicarle también una fuerza, la fuerza humana, ¿no? Con las manos podemos presionar y va a retornar. A eso me refiero con carga externa. Ya, siga leyendo, señorita.
En las aplicaciones oleohidráulicas predominan los retornos por carga externa. Esto es debido a que el principal campo de trabajo de estos cilindros es la elevación. La simbología tan apenas varía entre las aplicaciones neumáticas y oleohidráulicas. Ya. Ahora ustedes me tienen que buscar cómo se utiliza la simbología, o sea, cómo es la simbología de esta primera figura que estoy mostrando acá. ¿Cómo los represento a través de una simbología? A esta figura, llamaremos figura 1. Y a esta otra la vamos a llamar figura 2. Figura 2. ¿Cómo los representamos a través de símbolos? O sea, cómo se representa un cilindro de simple efecto y otro con resorte y este otro sin resorte. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Sí. Ya. Ahora, estos cilindros de simple efecto solo disponen de una sola lumbrera, ¿verdad? Ahora ustedes me dirán, esta otra partecita, a ver, voy a pintar de otro color para que se distinga, vamos a ver, de verde, aquí está. Esto. Parece también un orificio, ¿cierto? De acá, que estoy marcando. ¿Sí? Es un orificio, pero no es lumbrera. Es un orificio para que respire. Porque si no tiene este orificio, imposible que esto se pueda contraer. Ahora acá también, seguramente el orificio lo ha de cortar en esta otra figura, pero sí o sí tiene que tener un orificio. Porque el aire que tenemos acá en la parte interna tiene que salir por algún lugar, entonces a través de este orificio. Lo propio en este otro cilindro, tiene que tener un orificio. ¿De acuerdo? Ya. Supongo que ya no debía elaborar sus preguntas. Aparte del símbolo de los cilindros de simple efecto, o sea, cómo se representa a través de símbolos los cilindros de simple efecto con resorte y sin resorte. Esa es una pregunta, ¿no? Otra pregunta que podrían hacer, ¿estos cilindros de simple efecto tienen dos lumbreras o una sola lumbrera? Ve ahí pueden elaborar otra pregunta. De acuerdo, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ir familiarizándonos con sus componentes. Entonces, otra vez repito, acá la parte de arriba es la tapa interior y acá abajo es la tapa posterior. Este que está abrazando el resorte es el vástago, ¿no? El vástago. Este que está de color azul es el pistón. ¿De acuerdo? Ya. Entonces sigamos viendo. A ver, siga Ana con su lectura. Cilindros ciegos. Estos cilindros ciegos son simples de efecto y se montan verticalmente. Normalmente son utilizados para desplazamientos muy cortos y cargas elevadas. En estos cilindros el pistón y el vástago tienen el mismo diámetro y como no hay área diferencial entre los extremos del cilindro, solo se pueden presurizar por el extremo. Ahí está, ¿no? Ejemplo, las gatas olihidráulicas o las gatas que conocemos para elevar el vehículo, ¿cierto? Esas gatas. Entonces, ¿cómo son estas gatas? Dice que acá, como estamos mostrando en esta figura de aquí arriba, el pistón se confunde con el vástago. Es casi igual, casi tienen el mismo diámetro, o sea, no hay diferencia. Entonces dice que tiene mucha aplicación, ¿no? Para cargas muy elevadas. Ejemplo, las gatas olihidráulicas. Entonces los cilindros ciegos, por ejemplo, tienen mucha aplicación en cilindros o en gatas, ¿no? Porque su desplazamiento, su salida de su vástago la distancia es corta, ¿no? De acuerdo. O sea, una gata es un cilindro ciego.
¿Ve? Tantas cosas podemos decir de una gata. ¿De acuerdo? Ya. Siga, señorita. Cilindros de doble efecto. Al igual que en las aplicaciones neumáticas, los actuadores de doble efecto son considerados como el estándar, siendo como más representativos. Presentan los mismos componentes integrantes y, por supuesto, la misma problemática en cuanto a efectos de fuerza y velocidad. Las técnicas de corrección son similares. Muy bien, es igual como en neumática, dice, ¿no? Ahí vemos un cilindro de doble efecto. ¿Por qué se llama cilindro de doble efecto? Voy a indicar por qué. Porque estos cilindros tienen dos lumbreras. Acá está una lumbrera y la otra lumbrera. ¿Ve? Si por acá ingresa líquido hidráulico, va a salir el vástago. Va a salir el vástago. Si por acá ingresa el líquido hidráulico, ¿qué va a suceder con el vástago? ¿Qué va a suceder Va a con el poder vástago? entrar. Va a retornar a su posición inicial. ¿Ve? Va a poder retornar a su posición inicial. Esa es la diferencia entre un cilindro de simple efecto y doble efecto. La de simple efecto solamente tiene una lumbrera, solo realiza un trabajo. Mientras un cilindro de doble efecto puede realizar en ambos sentidos, una fuerza de avance o una fuerza de retroceso. ¿De acuerdo? ¿Te ha entendido? Ya. Esto vamos a borrar. Ahora, no estoy hablando nada de estas lumbreras, porque tienen rosca. En este instante, no sé si esta rosca es BCP o NPT. ¿Ve? Eso vamos a ver más adelante cuando estemos viendo todo sobre tuberías. Tenemos que saber qué es BCP y qué es NPT. Y de memoria, también tenemos que saber qué tipos de tuberías hay. Hay de PVC, hay de bronce, de cobre y de acero inoxidable. Muy bien. ¿Se está entendiendo? Sí. Ahí vemos dos cilindros de doble efecto. De aquí pueden hacer una pregunta o dos preguntas, ¿ve? ¿Qué tienen ahora estos dos cilindros? Dice, tienen dos entradas de aceite para producir una carrera de trabajo, de salida y de retroceso. Interesante, ¿no? Tiene dos lumbreras. Ahí dice entradas o salidas, ¿no? Ahora, otro dato importante dice que cilindros de doble efecto pueden estar montados en cualquier posición o dirección, como vimos en las retroexcavadoras, ¿cierto? Están montados en cualquier posición, pero no así con los cilindros de simple efecto. Sí o sí tienen que tener una sola posición, ¿verdad? Los que no tienen resorte. Y los que tienen resorte, bueno, no hay problema, pero los que no tienen resorte. Esos cilindros de simple efecto se utilizan generalmente para elevaciones. Los cilindros de simple efecto sin resorte se utilizan especialmente para elevaciones. ¿De acuerdo? Mientras los cilindros de doble efecto pueden estar montados en cualquier posición o dirección. ¿Por qué? Porque el retorno del mismo no se debe a ninguna acción ajena, sino al mismo, ¿no? A la parte hidráulica. ¿De acuerdo? A ver, señorita, siga leyendo. Existe una pequeña diferenciación entre efecto neumático y oleohidráulico con respecto a las fuerzas. En las aplicaciones neumáticas se trabaja a presión constante,
Esto hace que se consiga una mayor fuerza en avance que en retorno. Si, por ejemplo, se dispone de un cilindro de sección 2:1, la fuerza de avance será justo el doble que el retorno. Sin embargo, en oleohidráulica, perdón, la presión no es constante, sino que la define la carga a impulsar, y que es la resistencia externa. Trabajando, por tanto, con un cilindro 2:1, se precisará generalmente el doble de presión en el retorno que en el avance. Los efectos de velocidad son similares al trabajar a caudal constante, mayor velocidad de retorno. Ya, esas son las consideraciones, ¿no? O sea, van variando la presión en un cilindro hidráulico. Y en neumática, bueno, porque son carreras muy cortas también, ahí dice que la presión no varía, ¿no? Ya, entonces han dado, por ejemplo, una relación de secciones, es decir, de área de pistones, en ambos casos. Ahí vemos un cilindro de doble efecto, cilindro de doble vástago. Esto también se ve en tractores, en máquinas, herramientas, se ve en las rectificadoras, en las fresadoras. Entonces tiene mucha aplicación la hidráulica, ¿no? Bueno, para que sean precisos se utilizan válvulas servopilotos, ¿no? Entonces ahí dice los cilindros de doble vástago. Como muestra la figura, presentan la ventaja de que en ambas caras del pistón tienen la superficie idéntica, por lo cual pueden trabajar a iguales velocidades en ambas direcciones. Esa es la ventaja. Estos cilindros tienen la misma velocidad. ¿Tienen la misma fuerza? ¿Alguien me podría responder si tienen la misma fuerza? Sí, que tiene la misma fuerza porque tienen el mismo área. Exactamente, el pistón está internamente, tienen la misma fuerza. De acuerdo, estamos de acuerdo. Acá en esta figura, a ver, aquí está, en esta figura, de aquí abajo, vemos, ahí está. Entonces, la superficie anular se llama superficie anular al diámetro del pistón menos el diámetro del vástago, me va a dar una diferencia, ¿cierto? Porque fíjense, voy a vista frontal voy a hacer, y este es el diámetro del vástago. Ahí está. Lo voy a churar. Ya conocemos el diámetro del pistón, que es igual al diámetro del cilindro, ¿no? Entonces, esta es la superficie anular. Esa es la superficie anular, ¿de acuerdo? Superficie anular. Ahora, esta superficie anular es igual para ambos lados. ¿Sí? Es, ¿no ve? Igual. Todas las fuerzas van a ser igual. De acuerdo. Esta tarde voy a descargar la lista oficial y a través de la lista oficial voy a empezar a preguntar, ¿no? A partir de mañana. Ya. Así que persona que no esté presente, bueno, tiene falta y eso ya saben que les va a bajar la nota. Y finalmente va a estar perdido en el espacio. Muy bien. Sigamos. ¿Qué pasó? Ahí está. No sé qué pasó, creo que ha saltado. Ah, no, está bien. También tenemos multiplicadores de presión. A ver, siga leyendo, señorita. Un multiplicador de presión no es otra cosa que un cilindro lineal de 2 pisos. La alimentación primaria puede realizarse por medio de aire comprimido o de aceite. Las de alta presión o presión multiplicada se obtienen por medición de aceite. Algunos de estos multiplicadores alcanzan presiones del orden de 40.000 bares. Estos multiplicadores se utilizan para realizar ensayos de rotura de tuberías que son reventones. También se aplican en algunas máquinas herramientas. También se utilizan en matricería, etc. Ahí está, ¿no? También vemos en equipo pesado.
en equipo pesado se ve esto de los, ¿cómo se llama? De los multiplicadores de presión. En los pedales. El pedal actúa directamente en este cilindro primario. Vamos a mover esto. Ahí, acá está, ¿ve? Este sería el primario. Ahí está. Entonces acá sale una fuerza, porque ustedes saben que presión, bueno, aquí voy a anotar, aquí voy a anotar presión es igual ¿a qué? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. A partir de mañana voy a anotar todas las respuestas de cada persona. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces acá tenemos esta fuerza. ¿Ve? Aquí está, en el vástago está la fuerza. Esta fuerza. Ahí está. Esta fuerza, este es el vástago. Esta fuerza es la que va a empujar a este líquido hidráulico en la cámara B. Entonces, en común, ¿qué tenemos en este multiplicador? Porque no olviden que acá, en esta otra cámara pequeñita, la presión va a ser igual también ¿a qué? ¿A qué va a ser igual? A fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Pero área B le vamos a llamar, ¿estamos de acuerdo? Vamos a llamar área sub B. Área sub B. Ahí está. Y a esto le vamos a llamar área sub A. Área sub A. Ahí está. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos en común en este tipo de multiplicador? Esta es la presión 1, esta es la presión 1. Aquí es la presión 1, vamos a tener una fuerza 1 y área sobre área sub B. Esta va a ser la presión sub 0, vamos a tener una fuerza sub 0. Esta llamaremos fuerza sub 0 para que podamos distinguir. Y esta fuerza sub 0 sobre área sub B. Ahora, ¿qué de común tenemos acá? Porque acá, fíjense, observen, acá hemos obtenido una relación, ¿cierto? Para tener esta ecuación, ya ha tenido que suceder. Tal vez, ingeniero, porque es un área de un cilindro, y bueno, perdón, de un círculo, y es pi cuartos, ¿no? Por el diámetro, y esa es la relación que podemos hallar y simplificarlo en ambos casos, si lo dividimos. Escuchen bien acá. Aquí tenemos, vamos a suponer que esto es aire comprimido en esta parte, ¿de acuerdo? La presión es a través de es por aire comprimido. Entonces, presión 0 por área sub 0 me da una fuerza sub 0, ¿cierto? ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, en este cilindro B, también igual, presión 1 dice que va a ser igual a la fuerza. ¿Quién le está aplicando la fuerza acá? ¿Quién le está ejerciendo fuerza? ¿Quién le está haciendo fuerza? Porque aquí no hay vástago. Este ya es una lumbrera, es aire, es líquido. Aquí que estoy dibujando está saliendo líquido. Líquido está saliendo. Por acá está saliendo líquido. Entonces, la presión va a ser igual, dice, la fuerza 1. En este caso, la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 0, ¿cierto? O sea que la fuerza sub 0 va a ser igual a la fuerza sub 1. Por eso, ya tenemos acá una segunda ecuación. Aquí hay otra, igualamos las dos y tenemos esta. ¿Qué tal? Bien simple, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos se utiliza bastante para pruebas hidrostáticas. Ensayos de tuberías, ensayos de cilindros, por ejemplo, para los vehículos, ¿no? Esos cilindros que utilizan de gas natural. Para hacer una prueba de rotura tendríamos que utilizar este tipo de diseño. Y se puede fabricar. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ingeniero. Está clara la idea, ¿no? No. Ya, cuidado que se estén haciendo sorprender. Bonifacio les va a plantear un ejercicio de este proyecto. Ya sabemos, imagínense, hay multiplicadores que alcanzan, dice, 40,000 bar. ¿Se imaginan eso? La muerte, ¿no? Ya, no sé qué pasó aquí. Voy a borrar esto. Este mismo principio se utiliza pues en el campo automotriz, en los frenos, ¿no? Ya. Entonces vamos viendo el siguiente. Dice ahora, conocida la... ya. Conocida las mecánicas, analicemos otros actuadores lineales representativos dentro de la hidráulica. Entre todos ellos se destacan, dice, cilindros diferenciales, cilindros tándem, cilindros telescópicos, cilindros de marcha rápida, cilindros de suspensión, servocilindros y otros. Ahora, esto va como tarea para ustedes. Me tienen que bajar información sobre cilindros diferenciales. O sea, es decir, ¿cómo son los cilindros diferenciales? Pregunta una vez, ¿cómo son los cilindros diferenciales? ¿En qué se diferencian? ¿En qué se diferencian con los cilindros estándar? ¿Está entendido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Son 7 preguntas. Para cada pregunta va esas 2 preguntas. Ahí abajo, ¿cómo son los cilindros tándem? ¿En qué se diferencian con los cilindros estándar? Ahí abajo también vienen los cilindros telescópicos. ¿Cómo son los cilindros telescópicos y en qué se diferencian con los cilindros estándar? ¿Te ha entendido? Sí, Tenemos que ir memorizando sus nombres. Tenemos que ir memorizando sus nombres. A medida que ya vayan viendo ustedes, vayan bajando la foto y su símbolo. ¿De acuerdo? Y su símbolo.